El Movimiento Misionero Mundial presenta Camino a la Verdad. El mensaje de Dios para estos últimos tiempos en que el regreso de Jesucristo está muy cerca. Cientos y miles han sido transformados, libertados de los vicios de la droga y el alcohol. Todos son libres y felices. Te invitamos a compartir con nosotros. Predica el pastor Eugenio Macías. Camino a la verdad. Un llamado, una oportunidad. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Perú de la ciudad de Huánuco les saluda a toda la amable audiencia que está en la sintonía de este programa evangelístico. A continuación, nos es grato dejarles con la última parte del mensaje del tema titulado La diferencia entre la profecía que viene de parte de Dios y la profecía que no es de Dios. Tercera y última parte, en la voz del predicador Eugenio Macías Corbacho. Pero un día viene una mujer aquí a Huánuco a atenderla y viene a decirme, hermano, que tenía un problema porque odiaba a sus hijos. Odiaba a sus hijos y tenía un odio que no se le iba. Y yo comencé a hablar con ella, le comencé a hablar a ella y le comencé a ministrar la palabra, a decirle que Cristo podía. Ella me dijo, perdón, yo soy cristiana. ¿Usted es cristiana? Le digo, sí. Pero hermanita, ¿cómo va a ser cristiana usted y va a tener ese odio? No, eso no tiene nada que ver, el odio con mis hijos es otra cosa. El asunto fue que comencé a hablarle la palabra, le comencé a ministrar la palabra. Y me dijo, ¿sabe qué cosa? Yo le digo, si usted se llena del Espíritu Santo, usted no sabe lo que se siente un río de agua viva. Perdón, me dice, yo soy llena del Espíritu Santo. ¿Usted es llena de...? Sí. ¿Usted habla en otras lenguas? Por supuesto. ¿Así le digo? Sí. Y tenía odio. Odiaba a sus hijos, pero hablaba en lenguas. Le digo, a ver, háblame en otra lengua. A ver, háblame. ¿Puedes hablar en lengua? Claro. A ver, dime. Tabaratíbara, tabara. Tabaratúbara, tabaratí. Uy, qué tremendo. ¿Y cómo así? ¿Hablas tu lengua desde cuándo? Desde que llegaron los misioneros tal y tuvimos un curso para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Así le digo, ¿y cuánto te costó el curso? Me costó 90 soles. ¿Pagaste 90 soles para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Sí, me dice. Duró una semana. Y al último día apagaron la luz y todos comenzamos a hablar en lenguas. ¿Y sabe qué es lo que pasaba? Que yo me daba cuenta que ella era sincera, que ella amaba a Dios, pero que la habían engañado. Y yo en ese momento le digo, bueno, pagaste 90 soles. Y cuando yo ya le iba a sacar la Biblia para explicarle, y me dijo, pero también he hecho curso de interpretación de lengua. Así le digo, sí, ese sí me costó 150, pero tuve que viajar a Lima. Unos misioneros que llegaron, o sea, llegaron un grupo de falsos profetas, que también vienen. Usted se deja impresionar porque son altos, porque hablan, son medios gringos. Que no les impresione eso, hermano. Si lo que enseñan no van de acuerdo a la palabra, son unos hijos del diablo. Y que el Señor los reprenda. Que venga de cualquier sitio, pero que enseñe lo que dice la Biblia. Entonces es mi hermano. Pero si predican basura y hablan una de tontería y engañan a la gente, no es ni mi primo. Y cuando esta mujer me dice que ella interpretaba lengua, entonces yo le dije, a ver, un ratito, ¿tú interpretas lengua? Sí. A ver, te voy a decir una lengua y tú interprétala. A ver, dígala. Y yo le repetí lo que ella había hablado. A ver, yo te voy a decir, tábara, tábara, tíbara, tábara. Lo que había hablado ella, el tábara, tíbara. Y dijo, a ver, repita de nuevo, tíbara, tábara, túbara, tábara. Y comenzó a hacer así. Tomaba aire. Rugía. Y luego me dijo, ya, Dios me ha dicho, yo te amo, yo estoy contigo. ¿Así? ¿Así te ha dicho? ¿Quién te ha dicho? Dios me acaba de interpretar. A Dios te acaba de interpretar. A ver, te digo otro más.
A ver, di, Tubaratíbara. Tomaba aire. Yo voy contigo. Yo le dije, ahora escuche usted, palabra de Jehová. Con el respeto que te mereces, te engañaron, hijita. Nadie puede pagar para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Eso pasó en Samaria. Simón el mago quiso darle plata a Pedro. Y Pedro, ¿qué te has creído? Le dijo Pedro, que el don de Dios se compra con dinero. Ese es un regalo. Y las cosas de Dios no pueden ser fingidas. Lo que es de Dios tiene que ser puro, tiene que ser santo y genuino. A su nombre, gloria. ¿Cuál habrá sido el engaño de este falso profeta que estaba, hermano, con este procónsul? Finalmente vemos también que se le identifica como un judío, pero solo por haber nacido en Judá o en las tierras de allá, porque espiritualmente era un apóstata violador de la ley judía, porque la ley judía condenaba a aquellos que practicaban brujería, a aquellos hechiceros. A la Biblia condena la brujería. Los que van a los brujos y los que son brujos los mataban a piedrones. Sin embargo, este era judío y era brujo. Quiere decir que era un apóstata. Y finalmente vemos que le llamaban Bar Jesús. ¿Qué significa Bar Jesús, pastor? Bar Jesús significa hijo de Jesús. Y sin embargo era un hijo del diablo. Así hay un montón que se ponen nombre. Yo soy el apóstol tal. Yo soy el supersiervo. Yo soy el siempre imitado y jamás igualado. No me hagas estornudar que se caen todos para atrás. Esos son payasadas. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio. El Evangelio tiene que ir acompañado de la palabra. Y vea cuántas cosas habrá hecho este Bar Jesús. Cuántas cosas habrá hecho este falso profeta. Cuántas cosas habrá hecho que lo tenía el procónsul a su lado. Así hay un montón de autoridades, hermanos, que andan buscando ayuda de brujos. ¿Cuántas autoridades yo he conocido que estuve yo metido en brujería? Conocí Marshall, federales, metidos, hermano, con brujería. Acá mismo hemos tenido una autoridad que cada vez que quería ascender dentro de la fuerza a la que él pertenecía, tenía que correr a los brujos. Y hacía brujería, tremendo oficial. Y hacía brujería, hacía mesadas. Y tenía su brujo de cabecera. Y vaya a ver cómo para todo le preguntaba al brujo. Todo. Hay gente que son esclavos de la brujería. No pueden ir a comprar, que le preguntan al brujo. Que quién va a salir, que quién va a ganar, que quién va a hacer, si voy a viajar, cómo voy a pasar este año. Y hacen de brujería y brujería y brujería. Y ese brujo le dijo a este oficial: si tú no asciendes este año, yo me voy a freír papas. Y no ascendió, porque le profetizó que iba a ascender. Y no ascendió. Y fue molesto porque le había pagado cerca de 800 soles. Dijo: ¿cómo es posible? Anda, vete a freír papas. Pero ¿cómo que no has ingresado? No puede ser. Si mis espíritus me han dicho. Y cuando llegó acá, yo le dije: tú estás haciendo cosas satánicas. Arrepiéntete y busca al Dios vivo. Arrepiéntete y busca a Jesucristo. Pero arrepiéntete. Busca primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios. Y lo que necesites Dios te lo va a dar. Pero primero busca a Dios. Se arrepintió. Y me dijo: un milagro nomás le pido, pastor, a Dios. Un milagro le pido a Dios. Le pido que ore. Quiero ascender este año. Y yo le dije: bueno, ponte a orar. Ponte a orar, que yo también me voy a poner a orar. Y él se puso a orar. Oraba tanto que Dios lo bautizó con el Espíritu Santo. Y cuando vino ahora este oficial, digo: Dios me llenó con su Espíritu Santo, y hablaba lengua y saltaba. Yo me gozaba, hermano. Un oficial, un señor oficial. Yo le dije: si Dios te da el Espíritu Santo, ya el galón lo tienes hace rato. Pero Dios te va a dar el galón para que prediques en ese nivel, hacia arriba, de comandantes para arriba. Porque todos tienen que arrepentirse. No porque sea comandante general
o coronel no tienen que ser, hermano, alcanzados por la palabra. Acá uno puede ser empresario, congresista. El evangelio es para todos, para todos, para todos. Y así sucedió. Se tiró al suelo, se arrepintió y Dios le concedió la bendición. Ahora es un comandante y un hijo de Dios tremendo. Pero era un varón prudente, dice la Biblia. Él era un varón prudente, un procónsul prudente, pero le gustaba la brujería. Le gustaba el ocultismo, le gustaba eso. Ahora, este mago quizás era su consejero y este brujo estaría, hermano, llevándose unas grandes bendiciones hasta que se encontró con estos siervos de Dios que estaban predicando el evangelio. Entonces es ahí cuando vemos ahora que la palabra comienza a llegar. Y cuando la palabra comienza a llegar a una persona, el diablo comienza a preocuparse. Que el Señor lo reprenda. Una de las tácticas más astutas de Satanás ha sido estorbar siempre. ¿Qué cosa? La comunicación que debe haber entre Dios y la gente. Porque Dios siempre quiere llegar. Dios quiere llegar a ti. El diablo se mete. El diablo se cruza. Satanás no quiere. El diablo sabe que la palabra va a llegar. Por eso que algunos sintonizan la radio y el diablo dice, cambia de emisora. Cambia la emisora. Ese no, tú sabes que el pastor ha dicho que no escuchen eso. El diablo le dice a muchos y utiliza a una serie de personas para que no escuchen la radio. ¿Por qué no van a escuchar? Porque sabe que si escucha se le rompe la venda de los ojos. Siempre hay un impedimento. Ahí quieren estorbar, hermano. Y vemos ahora que este hombre los invitó quizás a su oficina, que se acercaran, porque dice que le dice, volvemos a los Hechos capítulo 13, en el verso 7, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero la resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. A este procónsul lo quería apartar Elimas, este mago. Vemos, hermano, que quería oír la palabra. Tenía hambre de la palabra. Esto nos enseña que aunque el hombre consiga desperdicios para saciar su alma, porque hay algunos que tienen hambre y se meten por un lado, y en lugar de comer pan fresco, en lugar de tomar leche no adulterada, andan comiendo cositas que lo tiene, hermano, desnutridos. Y cuando comienzan a saborear la palabra, dicen, yo quiero esa palabra, yo quiero esa palabra. Y aquí fue cuando este procónsul comenzó a escuchar la palabra. Y ahora que vemos que Sergio Paulo hizo venir a su oficina a los predicadores del evangelio para que le hablaran de Jesús. Pero ve usted que la Biblia dice, pero, acá está el pero también, pero le resistía a Elimas. Pero Elimas resistía. Dios quiere ministrarte la palabra, pero no puedes venir al culto, porque justo viene tu esposo, te dice que si vas al culto te va a botar de la casa. Dios quiere darte la palabra, pero tu papá no quiere, pero tu mamá no quiere porque pertenecen a la iglesia de allá. ¿Cuál es el pero que tú tienes? Eso es lo que pasa. La palabra quería llegar a ese hombre. Dios tenía planes con ese hombre, pero se metía el diablo, estorbaba el diablo. Alabado sea el nombre de Jesús. La gente quiere escuchar la palabra, pero siempre va a haber obstáculos que van a querer evitarlo. Por eso que tenemos que orar, para llegar a orar, para llegar a predicar, para llegar a aquellas personas que lo necesitan. Pero nos damos cuenta que el Espíritu Santo siempre da poder a sus siervos. Pues Saulo le dice acá, fijando los ojos en él, le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor.
Hermanos míos, hay gente que se opone a que a vidas sinceras reciban la palabra. ¿Cuántos hay que por ahí hay una hermanita que venía a escuchar la palabra y por venir un día la pusieron en disciplina 2 años? ¿Te has metido al movimiento a escuchar la palabra? Sí, 2 años de disciplina y no te puedes ir hasta que cumplas tus 2 años de disciplina. Esa es una obra del diablo. Otra obra del diablo es que te dan cargo. Estás en aquella iglesia y te ponen de diácono. Te pusieron de qué te han puesto ahora. O te dicen vas a ser pastor aquí, te vamos a dar una iglesia allá, te vamos a dar una obra por allá, ven para que predique, que ahí te vas a sentar en la banca. No le hagas caso al diablo. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Alabaos el nombre de Jesús. Hermano, vemos cómo se había irado. En ningún momento Pablo habló nada con el brujo. Pablo, lleno del Espíritu Santo, de frente le dijo: hijo del diablo, ¿hasta cuándo vas a seguir impidiendo los caminos rectos del Señor? Los caminos rectos, tú con tu mentira, porque estaba seguramente yendo en contra de sus intereses. Porque esa es la verdad, hermano. Hay gente que está preocupada porque saben que si la palabra sigue llegando, entonces ellos van a sentirse, ¿qué cosa? Desenmascarados. Hay una persona por ahí que estamos orando para que Dios tenga misericordia de él, que habla y habla de cosas por la radio. Y habla de cosas y sigue hablando y sigue hablando. Y es un hombre que se hace pasar por pastor. Y sin embargo casa a mujer embarazada de 4 meses, vestida de blanco, fingiendo que es virgen en su propia iglesia. Ese es un hijo del diablo. ¿Y por qué? Porque fue el hijo quien la embarazó. Es como que mi hijo embarace a una chica de la iglesia y yo lo caso a mi hijo y la visto de blanco a la chica y la fajo y la paso acá para que la iglesia vea que mi hijo se casó con la hermana vestida de blanco. ¿Ese sabe qué? Ese es profanar el santuario. Ese es burlarse de lo sano, de lo santo. Hermano, si mi hijo llegara a caer en pecados graves y no se arrepiente, yo lo voto. Porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y Él tiene que arrepentirse, si no, no va a heredar también el reino de los cielos. Hermano, hay hijos de pastores, hay hijos de siervos de Dios, hay hijos de un montón de hombres de Dios que son fieles y los hijos son unos diablos. No por lo que haga el hijo va a ser considerado el hombre de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo le tapo el pecado a mi hijo, yo soy cómplice entonces también. Entonces, como predicamos esta palabra, como hablamos de la santidad, como hablamos que esas cosas no pueden suceder en una iglesia, entonces se molestan, se enojan. Porque a veces esas cosas la iglesia lo conoce, la gente lo conoce. No podemos permitir, hermano. Si verdaderamente usted se ha entregado a Cristo y usted está diciendo que es cristiano, usted no se ha entregado a una determinada denominación. Usted no se ha entregado al movimiento misionero mundial. Usted se ha entregado a Jesucristo. Si en algún momento cambiamos la palabra, cambiamos la doctrina, usted tiene todo el derecho de irse a buscar dónde alimentar su alma. Pero yo no voy a venir con el cuento de que usted ha nacido acá y acá se va a quedar. Usted tiene todo el derecho de buscar a dónde alimentar su alma, a donde usted se sienta cómodo y crezca espiritualmente y no se adormezca con un cargo, con lo que usted pueda tener, porque eso es un engaño del diablo, eso es estorbar lo que Dios quiere hacer, hermano, con una persona que verdaderamente ha sido escogida por Dios. A su nombre, gloria. Nunca nadie le había dicho tantas cosas a ese Bar Jesús como se lo dijo el apóstol San Pablo. Jamás se había encontrado con un hombre lleno del Espíritu Santo, portador del mensaje de la verdad. Y por eso que se sintió, hermano, ¿en qué condición? ¿Quién le había levantado la voz a ese brujo? Nadie. Sin embargo, el hombre de Dios, el apóstol San Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dijo, hermano, sus cosas en su cara. A ver, seguramente por ahí hay algunos que dicen, uy, Pablo no tiene amor. No tiene amor, no tiene amor. Muy duro.
Algunos dicen, no, el movimiento está bien para la gente que es dura, pero nosotros que somos inteligentes entendemos la palabra acá suavecito. Eso es lo que pasa, que son los que se quieren acomodar a su carne. La palabra es una sola. Sino que hay cosas a veces que el Espíritu Santo hace que el hombre de Dios, hermano, levante la voz con autoridad, como lo hizo Elías cuando le cortaron la cabeza a los sacerdotes de Baal. Él dijo que no se escape ninguno, dijo Elías. Después vemos a Jesucristo que llega al templo y ve un mercado, se sacó el chicote, dijo que se han creído, y que esto es, ¿qué cosa? Un mercado. Esto es casa de oración. Y le metió chicotazo, botó todo. Ahora vemos al Hijo de Dios también, al apóstol ahí, dando la palabra. Alabaos el nombre de Jesús. Cuando el procónsul vio que este se quedó ciego, todo su orgullo se vino abajo y se quedó ciego. El procónsul creyó, se entregó. La palabra penetró, llegó, porque salió lo que le impedía. En esta noche usted tiene que quitar del camino lo que le impide que usted sea bendecido por Dios. ¿Qué cosa te impide a ti? Baruch Hashem. De su mano ahí y pídale perdón a Dios donde está. Dígale: Señor, perdóname. Señor, yo no he sido recto. Señor, yo no estaba andando rectamente contigo, pero al oír tu palabra me arrepiento. Dios mío, te pido que vengas a mi vida. Te pido que tú arranques de mi corazón toda esa falsedad que llegó a mí y me contaminó. Me rindo, me arrepiento. Aquí está mi vida. Pídele perdón a Dios mientras yo oro por ti ahora. Padre, que estás en los cielos, Dios mío, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Mira ahora a cada persona que ha levantado su mano aquí y los que están escuchando esta palabra por la radio. Al oír esta palabra, Dios mío, se arrepienten y se rinden. Te ruego que te glorifiques, Señor, en el nombre de Jesús. Echamos fuera demonios, echamos fuera los espíritus inmundos, echamos fuera todo engaño del diablo, echamos fuera, Señor, todo estorbo. Te pido tu presencia, tu Espíritu Santo, ahora, derrama tu poder y glorifícate. Adonai, fieles palabras nos dejó y en su alabanza nos mostró. A su llamado en pueblo irá. Si este programa ha sido una bendición para tu vida, te invitamos para que puedas llamarnos a los teléfonos 51 90 67, 51 21 77, 51 80 43 o al celular 60 33 28, o visítenos a nuestro templo central aquí en Huánuco, en Jirón Damaso Beraún 569. Dios les bendiga.